De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde, y recibimos con mucha satisfacción al doctor Miguel Ureña, quien es infectólogo y con quien vamos a conversar, obviamente, con el tema de salud obligado, que es el coronavirus COVID-19. Sea usted bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y este sí es el doctor Miguel Ureña. Sí, sí, Este yo sí soy el todo, verdadero. Sí, todo sí. lo que se escuche es realmente de voz del doctor Miguel Ureña. Y quiero decir, sí, porque no es ni mi uso ni mi costumbre difundir noticias de ningún tipo por las redes. O sea que normalmente cuando alguien escuche algún comentario con respecto a mí, es porque lo ha visto en un programa serio de televisión como este, o en un programa de radio, o en los periódicos de circulación nacional, porque las redes no son una buena vía para difundir conocimientos, primero científicos y segundo de interés para la población. Amén. Así que no soy yo, ese no soy yo. Exacto, pero sí está con nosotros hoy Miguel Ureña. ¿Y qué le brindamos al doctor? Era para un brindis del mejor café de los dominicanos, que es el café Santo Domingo, el sabor que empieza desde su aroma. Bueno, doctor, muchas cosas relacionadas con el coronavirus, un bombardeo de información a través de las redes sociales Sí. que a veces, más que informar, hasta confunden. Correcto. Entonces, Ya se dice, compadre, que ya los teléfonos no suenan, sino que tosen. Es tanta la información que nos están enviando que ya no suenan, que tosen. Bueno, entonces uno escucha de la realidad de República Dominicana, que las autoridades han estado ocultando información, que hay muchas víctimas, que hay muchas personas infectadas, Sí. el número indicado. En función de lo que usted conoce hasta el momento, ¿cuál es la realidad Bueno, de la República Dominicana? pongamos algunas cosas en contexto. Lo que está pasando con la información en Dominicana, ese comentario general, esa sospecha nacional, porque nosotros somos chivos por naturaleza, ¿verdad? Hay una tendencia a pensar que se están ocultando datos e informaciones. Venía precisamente en el auto oyendo una información de una entrevista con una periodista en Puerto Rico, en donde toda la población puertorriqueña también dice que le están ocultando información. Lo mismo ha pasado en muchos de los países en donde el COVID llegó, pero en realidad no existe tal desinformación. Yo confío plenamente en lo que las autoridades hasta ahora están haciendo y creo también en que las medidas que se han tomado han sido correctas y que han sido bien asesoradas. Hay organismos multilaterales que están trabajando en conjunto con casi todos los ministerios de América Latina, en particular la Oficina Panamericana de la Salud. Y claro está, las pruebas disponibles para el diagnóstico del COVID-19 las está manejando el Ministerio de Salud a través del Laboratorio Nacional Dr. de Fillo. Lo que tenemos registrado hasta ahora son los 21 casos que ya han sido declarados en la mañana de hoy en una rueda de prensa del Ministerio. Evidentemente van a seguir surgiendo sospechosos porque cada individuo está en condiciones de infectar aproximadamente a 2.4 personas adicionales. O sea, un individuo infectado es capaz de transmitirle la enfermedad a 2 personas más. ¿De acuerdo? Okay. Es una tasa relativamente alta de contagio. O sea, exponencialmente Sí. se va. 1 es a 2, 2 es a 4, 4 a 8, 8 a 16, etc. Hay virus que son muchísimo más contagiosos que el COVID-19. Por ejemplo, en un extremo está el virus del sarampión. El sarampión es capaz de infectar 16 personas por cada caso. ¿De acuerdo? Y están otros virus, por ejemplo, como pasa con rotavirus o como pasa con el virus de la influenza, que son de 3 a 4 o 5 personas adicionales. Así que, desde el punto de vista de la capacidad de infectar, es un virus, digamos, de capacidad moderada. Ahora, sin ninguna duda, las directrices de la Organización Mundial de la Salud han sido siempre la identificación de los casos sospechosos, las que cumplen con los criterios de selección para ser seguidos y colocarlos en cuarentena e iniciar el pesquisaje de los contactos inmediatos. ¿Qué ha hecho la Autoridad Sanitaria Dominicana? Que todos los puertos y aeropuertos han sostenido una vigilancia que ha permitido
y en el caso de los hoteles también, que han permitido identificar casos sospechosos importados. Esos casos sospechosos importados pueden contagiar a un segundo individuo, pero eso no se llama transmisión comunitaria. Es sumamente importante entender que la transmisión comunitaria es aquella que se da de persona a persona en comunidades abiertas en donde no existe un contacto conocido previo que haya venido importado de otro lugar. O sea, nosotros estamos en una fase de la expansión de la epidemia en donde una persona que viene de Italia puede tener, vamos a suponer, 45 contactos, y de esos 45 contactos hay vigilados por la autoridad sanitaria o por los servicios sanitarios, incluyendo los servicios privados, hay 3 o 4 de ellos que hacen un proceso respiratorio. A esos individuos se les debe hacer pruebas de confirmación de COVID-19. Hablemos de esa sintomatología, porque en un momento dado se hablaba que pudiera confundirse con un virus gripal. Entonces, hablemos de realmente cuándo es el virus que usted puede decir es un virus y cuándo usted podría preocuparse. Correcto. Con el tema ya de que puede estar infectado, porque ahora cualquier persona que antes tú estornudabas te decían salud, ahora te mencionan todo, a toda tu familia por un estornudo, Es un poco, digamos, ¿cómo simpático. Es un poco otro? Simpático ese fenómeno de cómo nosotros hemos pasado de la displicencia, del descuido total, Sí. a un exceso de cuidado. Cuando nosotros desde octubre del año pasado tenemos un brote nacional que es equivalente al brote que se está presentando en los países de Occidente de una enfermedad que se llama influenza estacional, que mata muchísima gente todos los años y que nosotros no la consideramos como una enfermedad de riesgo. Y sin embargo, nosotros estamos teniendo en el país, en este momento, estamos teniendo influenza A H1N1, que es una de las formas de procesos gripales más severos que se conocen. Nosotros hemos convivido con estos virus en los últimos 4 meses, 5 meses, y nadie se había preocupado por eso, y estábamos en riesgo. Y las personas que estaban en riesgo son las mismas personas que se han descrito como los casos de riesgo del COVID-19. Para que ustedes tengan una idea, en lo que va de este invierno en los Estados Unidos, desde octubre del año pasado hasta finales de febrero de este año, en los Estados Unidos se calcula que el número de muertos por influenza alcanza las 44,000 personas. Nosotros tenemos 5,000 fallecidos por el COVID-19 en todo el planeta y hemos puesto el mundo patas arriba con una enfermedad que ya conocemos que su mortalidad es muy baja, excepto en los grupos de alto riesgo. Ahora bien, ¿qué diferencia el COVID-19 de las demás infecciones respiratorias que están circulando en el territorio nacional? Ningún signo. Todos son iguales. El proceso empieza con un proceso de afección de las vías aéreas superiores, malestar de garganta, sensación de malestar general. Los dominicanos le decimos el cuerpo cortado, tengo ganas de acostarme, me está dando fiebre, tengo dolor de cabeza y empiezo a toser. La tos, a diferencia de las otras infecciones respiratorias, es el signo cardinal que junto a la fiebre conforman los 2 signos más importantes del COVID-19 que necesita atención médica. Pero más del 70% de los individuos que queden afectados por el COVID-19 van a sufrir síntomas banales, simples y sencillos de una gripe común y se van a curar solos en su casa. Doctor, perdóneme, compadre, que yo sé que le correspondería a usted la pregunta, doctor, pero si yo le entiendo perfectamente lo de la influenza y que está en República Dominicana y no sé qué cosa, pero yo no he visto a ningún médico para manejando la influenza con ese protocolo de seguridad que utilizan para el COVID-19. Digamos, ¿Por qué razón? O sea, digamos que muchas de las imágenes que ustedes están viendo no corresponden a la epidemia de COVID-19 de los países occidentales. Pero aquí por la influenza nos han separado, Ramón de Lara, doctor. No solamente eso, aquí nadie ha prohibido los vuelos a Estados Unidos con 52 muertos por influenza.
De hecho, la OMS... ¿Por qué la aprehensión? No, o el cuidado? yo creo que nosotros manejamos en principio correctamente la información cuando la epidemia empezó en China y no sabíamos qué virus y qué características tenía ese virus. Y por lo tanto, los protocolos de control y de contención se extremaron. En la medida en que la epidemia fue creciendo y diseminándose a otros focos, empezamos a ver las características de este virus y eso culmina cuando a mediados de enero, digamos el 18 de enero para ser exactos, los chinos terminan de decodificar el genoma del coronavirus y nos dimos cuenta que el coronavirus que había en este momento surgido de una infección entre un animal y un ser humano era muy parecido al virus del SARS del año 2002 y al virus del MERS del año 2012. Ambos de los dos episodios, el del SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo, y el del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que es el MERS, eran muchísimo más mortales que este virus actual. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía y empezaron a aparecer las fotos de los colegas, el personal sanitario, con unos super trajes especializados para la transmisión de virus de alto nivel de letalidad. Eso era lo que uno veía también cuando el ébola. Pero desde el punto de vista de lo que sucedió después, cuando las publicaciones científicas serias empezaron a describir el virus y nos dimos cuenta que la tasa de mortalidad global del virus era de un 1,4%, ese nivel de extremo de control se calmó y empezamos a entender que lo que necesitábamos eran batas incluso desechables de papel con un barbijo o bozal o mascarilla que pudiera utilizar fundamentalmente el enfermo y que el personal de salud que lo atendía lo usara también. Ese personal de salud, además de esa bata de papel y de esa mascarilla, lo único que debe usar es unas gafas, pueden servir incluso unos lentes convencionales, porque las gotas, las microgotas de secreción respiratoria pueden viajar hasta 1,20 m, desde aquí hasta donde está usted, pueden viajar con un estornudo o una tos fuerte y las mucosas de los ojos sirven de puerta de entrada para el virus también. Fuera de eso, el resto está en el lavado de las manos. Si nosotros logramos lavarnos correctamente las manos, se debe hacer un lavado de manos no menor de 20 segundos con jabón convencional y agua, y ese lavado de manos puede ser sustituido por los productos de gel de alcohol, porque los productos de gel de alcohol tienen una eficacia similar al lavado de manos las 3 primeras veces que se usan. Después que usted se unta gel de alcohol en las manos por 3 veces consecutivas, debe buscar un lugar para lavarse las manos, porque la película que se forma una encima de la otra cada vez que usamos el gel de alcohol produce una barrera que impide que el próximo alcohol que me ponga llegue hasta la palma de las manos y a la piel. Por eso, usted puede usar gel de alcohol 3 veces consecutivas y lavarse las manos. Y volver a usar el gel de alcohol de nuevo. Pero el lavado de manos efectivo es un lavado de manos que no puede ser menos de 20 segundos haciendo espuma para que realmente funcione el arrastre de la cosa. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si yo estoy preocupado por lo que puede pasar en el país, la población que a nosotros nos preocupa es la población de riesgo. Y la población de riesgo está compuesta por todos aquellos individuos mayores de 65 años o toda aquella persona que además de esa edad tenga algún factor predisponente. Esos factores predisponentes incluyen las enfermedades cardiovasculares crónicas, incluyen también las enfermedades pulmonares crónicas. Un individuo que tenga un enfisema o un individuo que sufra de bronquitis crónica, o una persona asmática importante, o una persona que tenga cáncer o un trasplante que esté bajo tratamiento con ciertos medicamentos que disminuyan su capacidad defensiva, es una víctima que potencialmente se va a agravar. Los actuales números
de las estadísticas mundiales, pero fundamentalmente de la que más experiencia te hace tener. Acuérdense que más de 100.000 casos pertenecen solo a China, ¿de acuerdo? Mucho más de 100.000 casos. Sí. Y los números de los científicos que han trabajado las datas chinas muestran que el 5% de la población afectada por el COVID-19 va a necesitar una atención en terapia intensiva. De ese grupo, el 2,4% va a necesitar una asistencia ventilatoria, pero solamente el 1,4% de los pacientes totales va a fallecer. Si lo comparamos con el SARS, la mortalidad asociada del SARS general era de un 10%. Era casi 10 veces más mortal que el COVID-19. Por eso yo digo que en una población joven como la dominicana, donde más del 50% de la población tiene menos de 35 años, lo que nosotros esperamos del COVID es mucho menos severo que lo que nosotros hemos visto que ha vivido Italia, por ejemplo, porque los países europeos, su pirámide poblacional está invertida. Ellos tienen una gran cantidad de personas mayores de 60 años y una muy pequeña cantidad de jóvenes y niños. En cambio, nosotros, como países pobres, que además nos reproducimos mucho más eficazmente que los países europeos, nuestra pirámide está completamente lógica. Es una pirámide donde el grupo más pequeño son nuestros adultos mayores. Después viene una gran población de edad media, estoy hablando entre los 18 y los 60 años de edad, y después viene una gran base poblacional infantil. Sí, muy bien. Sí, doctor Sí, cómo Ureña, disculpe, se ha difundido algunas imágenes, videos de un personal está ubicado en los aeropuertos de la República Dominicana, en la que incluso con una indumentaria cubierto, Correcto. Con un aparato electrónico que a cada persona, ¿verdad?, que entra, como que le pasan el Le aparato, toman la temperatura. le toman la temperatura, y entonces mucha gente se pregunta, aquellas personas que pasan la prueba, que la autorizan, ¿puede pasar? ¿Está libre de coronavirus? O eso es simplemente Mire, algo tentativo? Nosotros, las pruebas que se han recomendado a través de la Organización Mundial de la Salud son pruebas de tamizaje rápidas en el ingreso de puertos y aeropuertos. No se persigue a todo aquel individuo que tenga síntomas respiratorios leves. Por ejemplo, en este país, yo diría que aproximadamente un 4% de la población, un 25% de los dominicanos, 2,5 millones de dominicanos, en el último mes hemos tenido alguna afección respiratoria. Han cambiado mucho los climas, hemos tenido cambios de temperatura con lluvias, lloviznas, etc. Esos individuos que tienen signos respiratorios banales leves, que no tienen fiebre, no son importantes para el tamizaje en primera instancia. ¿Qué fue el elemento cardinal de los signos de un paciente con COVID-19 que va a convertirse en un problema de salud? Es la fiebre. Más del 95% de las personas presentaban fiebre alta. Entonces se utilizó el mecanismo de tamizaje a través de la temperatura. Es un medidor de temperatura en donde le acercan a uno un sensor a la frente y esa medición de temperatura permite registrar todos los individuos febriles, los que tienen más de 38 grados centígrados de temperatura en el momento de la toma de muestras, son llevadas a un lugar, son interrogadas, se le hace un cuestionario que está formalizado, que no se lo inventó el Ministerio de Salud Pública, sino que internacionalmente hay una guía sanitaria internacional. La guía sanitaria internacional es un protocolo que se aplica cada vez que existe un riesgo mundial de pandemia. Y en esa guía se especifican claramente cuáles son las medidas que se deben asumir. A veces yo escucho a, por ejemplo, radioyentes o televidentes que llaman a los programas y piden, por favor, que cierren todos los aeropuertos, porque si no, etcétera, etcétera. Está muy claramente demostrado que las medidas extremas de cierre total de países, como pasó con Haití, no surten ningún efecto. Que eso no reduce la posibilidad de la epidemia, porque en el momento que usted hace el cierre, usted crea una falsa sensación de seguridad, pero es probable que ya usted tenga pacientes dentro que tengan un proceso de incubación de los síntomas.
Entonces ese no es el elemento. Claro, cuando nosotros detectamos casos sospechosos a través de ese tamizaje y nosotros ubicamos adicionalmente cuáles personas estuvieron en contacto con ese individuo, alrededor de ese individuo, la obligación de la autoridad sanitaria es darle seguimiento domiciliario a las personas que fueron contacto. Si esos individuos inician síntomas, entonces se les toma muestra y si dan positivos al COVID-19 se recluyen hasta que pasen los síntomas. Esa es la norma. Campaña en tiempos de COVID-19. Por ejemplo, el tema de las campañas, los mítines, las aglomeraciones. Sí. ¿Cómo sobrevivir y salir electo? Y tomando en cuenta el proceso del pasado domingo. Exactamente, que preocupó a muchas personas por... ¿Cómo? Dígame. Mire, yo usted creo, sugiere. yo tengo la impresión, y es una esperanza de casi todos los expertos en enfermedades infecciosas del mundo, que finalmente las autoridades, y estoy hablando de autoridades políticas y de los burócratas del mundo, entiendan de una vez por todas que deben hacer caso de las recomendaciones que los científicos están haciendo en todas partes. Y yo siento que la histeria colectiva y el pánico mundial están más generados por una cantidad de información que sale de manos de individuos que no tienen ni el entrenamiento ni el conocimiento. Es una esperanza nuestra que dentro de las próximas semanas todo esto empiece a caer en el mundo entero, como pasó en China, en donde el número de casos, ustedes vieron que en este fin de semana hicieron una fiesta en Wuhan, sí. cuando le dieron de Hermoso alta al último paciente. Claro está, esos pacientes son solo los que estuvieron ingresados, que siempre es el pequeño número de los más afectados. Pero los chinos tuvieron una circulación del virus en la población muy amplia. La mayoría de ellos no se enfermó. Muchos de los que se enfermaron sufrieron una gripe común y convencional. Se sanaron, generaron anticuerpos y ahora la epidemia cae. Porque cuando la población, una masa crítica de la población, genera anticuerpos en contra del virus, el virus no tiene a nadie más a quien infectar. Entonces, todas las epidemias de la historia de la humanidad se han detenido sobre la base de que cuando el virus circula, esa gran masa de la población que no padece la enfermedad, pero que entra en contacto con el virus y genera los anticuerpos, se convierte en nuestra mejor barrera defensiva para evitar que nuestros ancianos, nuestros adultos mayores y las personas que tienen riesgo se enfermen. A propósito de eso, doctor, dentro de las informaciones que Perdón, se han divulgado... escúchame. Lo que quiere decir que yo creo que tenemos tiempo suficiente para hacer campaña, mítines y todo lo demás. Y yo soy de los que cree que nosotros vamos a vivir anecdóticamente, en retrospectiva, un poco de que a veces estamos pareciendo un poco ridículos con todo lo que estamos haciendo. Pero francamente yo siento que esto va a llegar a su final. Dentro de las informaciones que se han divulgado, es precisamente que esas personas que han superado el coronavirus, supuestamente han perdido un 20% de su capacidad pulmonar. ¿Eso es cierto, doctor? No, eso es mentira. Eso es mentira. El individuo que tiene una enfermedad pulmonar previa, que además es afectado por el COVID-19 y que entra en un ventilador, acumula un daño. El pulmón es uno de los pocos órganos que no tiene forma de recuperar el daño producido previamente. Cuando a usted se le daña un pedazo de pulmón, que es lo que le pasa a los fumadores, por ejemplo, un individuo que fuma 40 cigarrillos diarios va acumulando un daño en el tiempo. No importa que deje de fumar, llega un momento en que ese daño acumulado está ahí, esperando que suceda algo con ese pulmón. Y lo mismo pasa, ustedes saben que lo que el virus hace no es tan importante como lo que el pulmón hace para defenderse del virus. Por ejemplo, el virus genera un ataque a las células del árbol respiratorio. Pero cuando el individuo que se está tratando de defender del virus no tiene unas defensas organizadas, llámense, no es lo mismo defenderse de un ejército bien entrenado, bien organizado, que tiene generales, coroneles, etcétera, etcétera, que defenderse de una turba que está con palos y piedras. Entonces, cuando usted se enfrenta al virus con palos y piedras, como pasa con las personas que no tienen una muy buena defensa, el palos y piedras se convierten en un desorden tan grande que las membranas
del pulmón por donde se pasa el oxígeno se hinchan. Y entonces el oxígeno no puede llegar hasta la sangre y el individuo padece una dificultad para respirar. Esos son los individuos que van a buscar ayuda a los hospitales. Y esos fueron los individuos que nos dieron una falsa imagen de una alta mortalidad al principio de la epidemia en China, porque todo el que llegaba al hospital estaba con dificultad respiratoria. Y ese era el grupo que más se moría. Entonces, ese grupo cuando se recupera después de salir de un ventilador, después de un daño como ese, generalmente tiene ya una parte pulmonar afectada. Pero a todos los que nos va a dar el virus, que yo creo que tarde o temprano vamos a tener circulando el virus en la República Dominicana y que nosotros, incluso muchos de nosotros, ni siquiera nos vamos a enterar, a nosotros el pulmón se nos queda perfectamente sano después de la recuperación completa. Creo que, si mal no recuerdo, creo que fue en Inglaterra que se está planificando hacer un contagio rebaño. Es decir, es correcto. Los ingleses son probablemente el país que mejor conducta sanitaria ha tenido de todos los que hemos revisado en cuanto a conductas. Los ingleses ni han cerrado aeropuertos, ni han prohibido vuelos, ni han cerrado los vuelos de Europa hacia Inglaterra, etc. Ellos están asumiendo totalmente el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y lo están haciendo responsablemente. Y creo que una de las mejores decisiones es permitir que en una gran población sana y joven circule el virus para que funcione como barrera de rebaño, que es lo que ellos andan persiguiendo. Bueno, en nombre de este espacio, el Tribunal de la Tarde, su teleaudiencia, agradecemos, ¿verdad?, que el doctor Miguel Ureña nos haya brindado sus conocimientos científicos en este momento tan oportuno en relación a toda esta situación del coronavirus, también sumado a su excelente capacidad de comunicación. Hay que poner ahora, si el doctor fuera un artista, el real doctor Miguel Ureña. Yo quiero terminar diciendo que a mí me gustaría que la población entendiera que el peor enemigo que tenemos en este momento es la desinformación y el pánico y la histeria colectiva. Eso no ayuda en nada. Hay mucha gente que se van, y quiero que sepan, va a hacer más efecto al final en cuanto a tasa de mortalidad la crisis financiera que se avecina en los próximos meses. Estamos destruyendo parte de nuestra capacidad financiera de respuesta y eso nos va a costar bastante. Así que el pánico no es bueno, el miedo no es bueno y que se lleven de las autoridades sanitarias que hasta ahora lo están haciendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos, su anuencia, a una pausa comercial para retornar. Bueno, queda mucho contenido en esta entrega de hoy del Tribunal de la Tarde.